etcétera, como tú preguntas. Aquello ocurrió en un patio donde se dedicaban o participaban en la flagelación, normalmente miembros de la cohorte, normalmente allí estaban samaritanos, que eran los peores enemigos del pueblo judío, y lo cogían los romanos precisamente por eso, para determinadas acciones como era la flagelación de los reos. Y claro, aquello pasó allí dentro y nadie, incluso los propios evangelistas, escriben mucho después, es decir, ni tampoco presenciaron lo que pudo ocurrir allí ni lo que ocurrió después en la crucifixión, y nos tenemos que basar en datos históricos de distintos historiadores. Entonces parece demostrado que pudo ser un capacete en vez de la típica corona. Lo que está claro era que el sentido que se le da en nuestra religión es que se trataba de un acto de burla y un castigo adicional. Un acto de burla, de tú eres rey, pues toma una caña, toma la corona. Y además un castigo adicional porque el epicráneo en esa zona hay mucha sensibilidad, las heridas duelen mucho y esas espinas clavadas eran un castigo más que por lo que pudiera sangrar, además, que no era tanto como ya todo lo que había ocurrido en la flagelación, pero sí un dolor posiblemente profundo y más que nada un acto de burla y de eso. Pero claro, todo un poco hipotético porque, insistimos, nadie presente lo pone después. Aquello debió ser allí prácticamente el castigo a puerta cerrada. Bueno, yo como siempre me quiero apoyar en datos por lo menos históricos, era costumbre entre los romanos que los condenados a muerte pues fueran entregados a la soldadesca, que como ha dicho Luis, tener en cuenta que en Judea, en Jerusalén, eran tropas auxiliares, formadas, como él ha dicho, por samaritanos, nabateos, que odiaban a los judíos, es decir, que eran... Y, de hecho, Tácito, el historiador romano, decía que la burla y el desprecio se añadían a los sufrimientos de los que eran condenados a muerte. Los evangelios parecen que no destacan lo que pueda haber de tortura en la colocación de esa corona, sino que simplemente parece que es un elemento paródico de la realeza, como el manto o luego el cetro de caña. Hay algunos historiadores del Antiguo Testamento, como Dulbrecht, que apunta que en la antigüedad las coronas eran diademas o guirnaldas, no los cercos usados por los reyes medievales, ¿no? Y de hecho difícilmente podía trenzarse una rama de espinas, sino un ligero entrecruzamiento. Y por eso es más factible, con lo que tú habías dicho, de que ellos cogieran un zarzal de espinas y que formaran un casquete y luego que de alguna forma pues lo encajaran en la cabeza de Jesús de Nazaret. De hecho, en el Evangelio de Juan, en la traducción griega, habla de entretejer. Es decir, que no fue simplemente, que fue, en fin, cogieron una rama y la colocaron allí. De hecho, la burla que se sigue allí después se hace brutal por la pretensión real del preso, que era la base de la acusación a él. Y en Marcos lo precisa muy bien. Dice, se arrodillaban y lo adoraban. Era la señal de reverencia y adoración al emperador de Roma. Es decir, que era una burla. Evidentemente, como ha dicho Luis, tenemos todas las ramas del trigémino. Aquello tuvo que ser muy doloroso porque además luego le empujan con la caña, que simula el cetro real, y la verdad, pues en fin, aparte de que pudiera dañar algunas arterias o algunos vasos importantes, pero sobre todo el dolor paroxístico, ¿verdad?, sobre las ramas del trigémino, pues tuvo que ser. Raymond Brown, que lo cité el otro día, que es un autor católico, miembro de la Pontificia Congregación de Estudio de la Biblia, que ya ha fallecido, que tiene una obra maravillosa, y yo creo que es la más importante, que es La muerte del Mesías, es de la opinión que a Jesús de Nazaret luego le visten para sacarlo a crucificar. Eso figura en los evangelios. Y él opina que pudiera habérsele quitado la corona de espinas, puesto que no era parte del proceso judicial romano, sino que era un objeto de burla. Lo que pasa es que la duda, como hemos manifestado aquí los tres, no sabemos si llegó hasta la cruz con la corona de espinas puesta o no. Entonces yo solamente tengo que decir eso. Bueno, pues yo creo que... Yo sí quería añadir, apoyándome un poco en lo que se ha dicho,
en el juego adicional de la caña, parece ser, tampoco está documentado históricamente, que la soldadesca utilizaban el juego llamado del juego del rey o basiliscus, ¿no? Tanto es así, era un juego que de azar que utilizaban, pues lanzando al suelo a unos dibujos que había en el suelo, concretamente una corona y una espada, pues tabas, ¿no? Entonces si caía en la corona, pues tenían más puntos, si caía en la espada menos puntos, y aquellos puntos se traducía en golpes de golpes con la caña a la corona de Jesús. Claro, esos golpes, lo que tenemos que pensar es que a cada golpe, esas espinas, que eran espinas de centímetros, las espinas de esa planta, unas son rectas y otras son curvas, con lo cual el entretejimiento de la corona era mucho más importante. Y claro, los golpes hacían que aquellas espinas profundizaran mucho más, lesionaban los nervios sensitivos del periósteo y el dolor era vivísimo, ¿no? Era mucho más importante, a mí me parece, el dolor que incluso la pérdida de sangre. El dolor sobre la rama del trigémino era terrible. Completamente. Yo quería decir solamente dos cosas más. Primero, que la coronación de espinas fue un hecho excepcional, pues no era costumbre romana. Es decir, no tenemos un conocimiento histórico de otro crucificado, otro condenado que fuera. Y hubo un detalle de humillación plena para un judío, que fue que le escupieron. Es decir, y seguramente podemos pensar que fue en el rostro. Y esto, aparte de todo lo que tiene de soez y de repugnancia física, era considerado por la ley judía como una injuria gravísima. Es decir, que fue además injuriado por el hecho de escupir, porque claro, hemos dicho que eran estas tropas auxiliares y tal y cual, por lo que lo vejaron al máximo en su naturaleza de hombre judío, ¿no? Bueno, pues vemos ya imágenes ahí de Camino del Calvario, capítulo que prácticamente quedó zanjado la pasada semana, y nos vamos a ir ya a la llegada al Gólgota. Ahí se produce ya lo que es, llamémosle, el sumum ya de la pasión, que culmina con la crucifixión. Vosotros, evidentemente, ya podéis hablar desde la forma de la cruz, la forma de llevarla, que no se parece en lo que está pintado a través de la historia, ni muchísimo menos. Yo quizá, si me permites, ¿no? Sí. Como esto de tertulia, quizá yo me pararía un poco antes del camino, en lo que nosotros, hay un paso más, la sentencia, ¿no? Sí. Jesús, pues, tenemos que adicionar al dolor físico el dolor psíquico, aunque no esté aquí nuestro amigo el doctor Porta, ¿no? Va pasando por una serie de etapas, la pasión, que supone un enorme dolor físico con las 7 etapas esas que nosotros ya conocemos. De Claverross. Entonces, el hecho de ser coronados, si no está históricamente demostrado, nos apoyamos en la tradición, que es importante, ¿no? El hecho de ser coronado, de ser vejado, de ser en ese momento mostrado a la multitud, como el ecce homo, que también conocemos, eso tuvo que suponer, si no un